¿Es Panamá un país que nació por el deseo de Estados Unidos? No. Panamá nace por el deseo de independencia y soberanía que parte desde el 10 de noviembre hasta ahora, 10 de noviembre de 1821, y que produce 6 intentos de separación hasta la que se consolidó el 3 de noviembre en la noche, una sesión extraordinaria del Consejo. Martes 3 de noviembre a las 10:05 de la noche, el general Aispuru presenta la resolución de separación y de llamamiento al cabildo del día 4 en Catedral, donde se proclama la República. El 3 de noviembre tiene 3 aspectos. Ajá, ¿cuáles Sexta son? separación, fundación de la República y una revolución política, porque se unen el Partido Conservador y el Partido Liberal, por primera vez se unen después de una contienda tan sangrienta como la de los 1000 días, en contra del centralismo bogotano para proclamar una república y negociar con los Estados Unidos el Tratado del Canal. Los Estados Unidos apoya, pero no la hizo. Nos apoyó porque venían los barcos de guerra de Colombia, ya venían por Cunayala. Pero Estados Unidos obviamente tenía un interés en nosotros. Totalmente, porque le había rechazado el tratado. ¿Qué hubiese pasado? ¿Usted cree que todo esto hubiese ocurrido así si Estados Unidos no hubiese... Si Colombia le dice que no a Estados Unidos en cuanto al tema canalero? Le dijo que no. Por eso, si no hubiera hubiese... dicho que sí, Exacto. Colombia hubiera seguido tratando a Panamá como una provincia guillerma secundaria. Sencillamente los ingresos del canal iban para Bogotá como los del ferrocarril. Y sencillamente el país iba a caer en un caos de miseria, de asaltos y de corrupción. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda. Buenas noches. Hoy en ECO 360, al igual que lo hicimos ayer, un programa dedicado a nuestro Panamá, a este mes tan importante que tiene gran significado para todos nosotros, y hoy nos va a acompañar un invitado de lujo. Nos referimos a don Álvaro Menéndez Franco. Estará con nosotros y esta es la manera en que hemos dividido nuestro top 5 para la noche de hoy. En primer lugar, vamos a hablar un poco de las causas de la separación de Colombia. En el top 4, leyenda negra y leyenda blanca. Aquí tuvimos hace unos días a don Julio Linares Franco, que recién publicó una obra en la que plantea argumentos históricos para rebatir la leyenda negra. En el top 3, la separación de Colombia. ¿Cómo se dieron los hechos? ¿Cuál fue el rol de cada una de las partes? En el top 2, la gesta colonense, un elemento también importante de todo lo que se dio en esta ocasión. Y en el top 1 también vamos a hablar de los símbolos patrios, de cómo surgieron un poco, pero también tal vez tratando de cerrar el programa haciendo un comentario sobre la coyuntura actual, porque el tema está en la mesa. Para mí, Ricardo Lombana, y para ECO 360 es realmente una distinción contar con usted, don Álvaro Menéndez Franco, en esta noche para hablar mí también es un alto honor de Panamá. De Panamá, nuestra patria. Recuerde que usted puede escribirnos al @EcoTVPanamá a lo largo de este programa y participar. Vamos a entrarle a la carne. Causas de la separación de Colombia. Situaciones que despertaron el deseo panameño de separarse de Colombia. Mucho se ha escrito sobre la situación socioeconómica del istmo panameño en aquel entonces, la extinción del Estado federal, la vuelta al régimen departamental, el fracaso del canal francés, la situación que reinaba pues en nuestro departamento. Lo quiero dejar hasta ahí para darle espacio a usted para desarrollar un poco. El chispazo mayor entre las causas profundas que explicó el doctor Justo Arosemena para sustentar los estados federales de Colombia, que fueron 11, y el que más duró fue el de Panamá, eliminado 30 años después, nacen en 1855. Correcto. Él explica las causas espirituales y materiales, la diferencia geográfica. Los Andes no llegan a Panamá. El clima frío de Bogotá
solamente una parte de Colombia, que es la costa norte, se parece a Panamá. Las comidas, la vestimenta, todo esto influye mucho en las causas profundas. Pero la causa que fue el chispazo, fue el rechazo por parte del Senado colombiano del Tratado Herranjey, que era la esperanza final de la burguesía panameña y del pueblo que la apoyaba para salir del marasmo que creó la guerra de los 1000 días, que duró más en Panamá que en Colombia, porque en Colombia los liberales se rindieron en mayo de 1902 y en Panamá se rindieron en noviembre de 1902. Entonces, por cada conservador habían 5 liberales que eran separatistas. El 3 de noviembre es la 6ª separación de Panamá de Colombia. Tuvimos una en 1830, 1831, 1840, 1841, 1885 y 1903. Fue tal vez la conclusión, entonces. Claro, es que no estábamos asimilados a la cultura colombiana, ni al clima, ni a los modos de expresarse. Los bogotanos sumamente cultos, los panameños tropicales. Todo esto influyó. La situación en el Istmo, según se lee, no había agua potable, no había alcantarillado, ¿no? La gente bebía agua de lluvia que se recogía en cisternas. El agua del Chorrillo, del Cerro Ancón, se vendía en toneles. Nosotros vamos a tener agua potable en 1908 por una cortesía de los administradores de la zona del canal. Pero la gente iba en fila al Chorrillo a llenar de agua sus vasijas y a apagarlas. Entonces, ahí está el Chorrillo todavía corriendo, pero ahora es una referencia histórica. Sí, nada más. Entiendo que también en temas de alumbrado público, de áreas de esparcimiento como parques o teatros, ¿no? Hospitales y cementerios, estaba todo bastante olvidado. Todo esto ocurría en ciudades de Panamá y Colón. Sí, nosotros teníamos estos servicios telefónicos limitados a los grandes comercios y también telegráficos, que se usó mucho para la separación del 3 de noviembre, una casa comercial de judíos panameños llamada Pisa Hermanos. Pisa Hermanos. Sí, ahí venían los mensajes de los separatistas que estaban allá con Bruno Valilla en los Estados Unidos y eran mensajes anodinos, inocentes, pero se le informaba a los 9 conjurados de Panamá. ¿Cuán importante es Justo Arosemena entonces? Justo Arosemena anuncia estas separaciones. El Estado federal es una forma de estar unidos por unos lazos y separados por otros. Estamos unidos a Colombia como el Estado federal en materia financiera y económica, pero estamos separados políticamente con nuestra propia Cámara de Diputados provinciales y con nuestros presidentes provinciales. Había mucha inestabilidad en el Istmo. Entonces lo que va a romper todo es la llegada del doctor Rafael Núñez al poder en 1885, viudo de una mujer chiricana de mucha belleza que un día apareció muerta en su casa y no se ha determinado hasta ahora las causas de la muerte. Si fue suicidio, si la mató otro varón o la mató el mismo Rafael Núñez. Él se va muy herido de Panamá, escribe un libro contra los panameños y destruye el Estado federal. Sería bueno poder tener acceso a ese escrito, porque creo que aportaría mucho otra visión, ¿no? Sí, pero el doctor Carlos Cuesta, secretario de la Corte Suprema, descendiente directo del doctor Amador Guerrero, ha escrito recientemente una novela histórica sobre este caso. Vamos a tener que buscarla. Más adelante también vamos a hablar un poco de cómo se dieron los hechos, pero creo que podríamos arrancar un poco desde ahora. Estuvo por los acá, hechos se precipitaron. Sí, estuvo por acá Julio Linares, le comentaba hace unos días, hablando de su nueva obra sobre la leyenda negra, y presenta en su obra él argumentos históricos para rebatir la hipótesis de la leyenda negra. Me gustaría intercambiar con usted o que me diera su visión. La leyenda negra fundamentalmente es el producto del rencor colombiano. Los colombianos no asimilaron hasta muchos años después que esa separación era necesaria. De otra manera, toda Colombia habría sufrido una hecatombe. Cuando el delegado de los conjurados, el ingeniero francés Felipe Bruno Varilla, entra al despacho
del presidente Teodoro Roosevelt, introducido por dos abogados, Cromwell y Morgan. Ellos se lo presentan. Bruno Varilla hablaba varios idiomas, en perfecto inglés le explica al presidente de Estados Unidos que había reunido el Estado Mayor, ahí estaban, para invadir Colombia por el rechazo del Tratado de Rangel. Ellos decían que el rechazo del tratado violaba el tratado anterior Mayarino-Biglat de 1846, porque estaba impidiendo el tránsito de un buque de un mar a otro, y más que iban a ser los principales buques de la Marina, buques de guerra de la Marina norteamericana. Entonces era un atentado contra 1846 y contra la libertad de movimiento de la defensa de los Estados Unidos. Así que ya estaban listos para declarar la guerra. Vamos a dejarlo precisamente ahí. Estaban listos para declarar la guerra, porque en el próximo bloque vamos a meternos un poco más en el tema de la leyenda negra versus la leyenda blanca. También vamos a estar hablando de los hechos que se dieron en los días previos a 1903 y lo que ocurrió en la separación de Panamá con Colombia, la gesta colonense, y al final vamos a hablar de los símbolos patrios. Ya regresamos. Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360 con don Álvaro Menéndez Franco. Estamos hablando de la separación de Panamá de Colombia y entramos, o por lo menos planteamos ahí de entrada, la leyenda negra versus la leyenda blanca. Ciertamente, don Álvaro, existía un deseo de los Estados Unidos por construir el canal interoceánico. De hecho, la ley Spooner estableció que si no se lograba el acuerdo con Colombia para construir el canal por Panamá, debía hacerse por Nicaragua. Los colombianos también sabían que Estados Unidos impediría que cualquier otra potencia mundial se hiciera cargo de la obra debido al corolario Roosevelt, que no era más que una expresión moderna de la doctrina Monroe, por medio de la cual Estados Unidos se arrogaba el derecho de intervenir en cualquier país donde ciudadanos o empresas estadounidenses vieran afectados sus intereses. Esto está un poco relacionado con lo que estábamos hablando. Bueno, estamos en cuando entra Bruno Varilla a hablar con el presidente y le habla en perfecto inglés. You need a local revolution. You need a local revolution. Yes, a local Tiene que alborotar a los... Sí, o sea, apoya a los conspiradores que yo conozco y no invada Colombia. Usted nada más necesita una franja para hacer el canal. Y entonces Roosevelt se entusiasma y le dice, ready. Y le dice, bueno, no venga más acá. Yo le mando el contacto que es el abogado que lo introdujo, los abogados que lo introdujeron, que después van a administrar el fondo de la posteridad, que son los 10 millones que nos da los Estados Unidos como reparación y le paga otros 10 a Colombia. Bruno Varilla evita la acción militar. Bruno Varilla salva a Colombia y ayuda a los panameños. Esa es una visión que no hemos querido analizar porque también esto nos hizo el daño. Por supuesto, solo vemos la parte de esa. Sí, de redactar la convención del canal el 18 de noviembre, cuando llega una comisión de próceres a Nueva York y le notifica que no firme nada, porque lo van a sustituir. Pero entonces él se apresura a escribir el tratado fatal, o sea, la convención ísmica. No lo hace dentro de las leyes de la diplomacia, lo hace apresuradamente en su máquina, una sola versión en inglés con un papel carbón, que es la que se firma. Y el momento de la firma, John Hay pone un sello del Estado norteamericano, porque él es secretario de Estado, que es ministro de Relaciones. Correcto. Pero entonces Bruno Varilla se queda en el aire porque no tiene sello. Panamá no ha tenido tiempo en 15 días de hacer un sello. Y caballerosamente el Boston Man, que era John Hay, le obsequia su anillo, que viene de un famoso poeta inglés llamado Lord Byron, que ha pasado de familia en familia, en generación, y le dice, selle con esto. Y Bruno Varilla sella el tratado del canal con el anillo de Byron, y John Hay se lo regala. Pero imagínense, ese tratado es a perpetuidad, aunque no dice que compra la zona o se la ignoramos o se la traspasamos, sino que se la alquilamos. Por eso es que viene una gran discrepancia. Nosotros vemos la zona como un territorio alquilado
Y muchos norteamericanos, especialmente los que residen ahí, los llamados sonianos, la ven como comprada. Ahí están los puntos de divergencia desde 1904 hasta el 9 de enero de 1964. Don Álvaro, sin duda los conspiradores debieron sentir gran temor, pues arriesgaban su vida y bienes. En esa época la traición se pagaba con la vida. Después de la Guerra de los 1000 días, a Victoriano Lorenzo lo ejecutaron en el cuartel de Chiriquí, hoy Plaza de Francia, incluso después de haberse firmado la paz. También fue destruida la editorial del periódico liberal El Lápiz, tras publicar el fusilamiento y denunciar su arbitrariedad, lo que hizo que los ismeños comprendieran que no tenían seguridad ni garantía bajo el régimen conservador. ¿Se vendieron los conspiradores al deseo estadounidense o utilizaron la coyuntura para lograr un anhelo arraigado en la conciencia de los ismeños? Usted lo está respondiendo a la parte final de su interesante pregunta. Los próceres no estaban pensando en un dinero en efectivo por parte de los Estados Unidos. Estaban pensando en el canal como un factor de recobro de un istmo que quedó destruido en la Guerra de los 1000 días. No había era el Claro, momento. claro. Es que a veces uno cuando hace, Sí, obviamente, claro. tiene que colocarse en la Sí. coyuntura. Es que esa es una causa también. El país estaba agotado, no había que comer. Se estaba viviendo de la pesca y de algunos productos extranjeros, pero había un gran desempleo y una gran destrucción de las ciudades por causa de la guerra. Entonces la esperanza era el canal de Panamá. ¿Y qué ocurre? Que ellos lo rechazan. Lo rechazan que era por 100 años. Y entonces Bruno Varilla, para que no haya rechazo, lo pone a perpetuidad, un alquiler a perpetuidad. ¿Cuál fue la razón principal, volviendo a un dato histórico tal vez un poco más atrás, pero para también poder ilustrar a nuestra audiencia a través de su conocimiento de la historia, cuáles fueron las razones que pesaron en Colombia para el rechazo del Una tratado? intensa campaña de prensa en contra, incluso nuestro Belisario Porras, el doctor Porras, que residía en El Salvador exilado. Que tenía su posición con respecto a lo que No, estaba el ocurriendo. ataque al Herranjey, se llama la venta de la patria. Alguna gente dice que se refiere a 3, no, se refiere al Herranjey, que Tomás Herrán había firmado porque había sido secretario de los embajadores colombianos durante muchos años y los embajadores para no firmar renunciaban. Entonces él se encarga como secretario de la embajada y firma el tratado y lo declaran traidor en Colombia, igual que van a declarar a Esteban Huertas. Entonces sencillamente ellos parece que decían que eso era una vulneración de la soberanía colombiana, esos 100 años con una franja de terreno. En cambio, los próceres panameños no se ponen a analizar esto sino después. Correcto. ¿Cuál fue el rol, entonces, a partir de allí de Belisario Porras? Belisario Porras escribe en contra del Herranjey, pero tampoco le gusta el Bruno Varilla. Bruno Varilla Jay. Correcto. Entonces, cuando él viene a Panamá, el Partido Liberal, que lo ve como su jefe, lo postula concejal del distrito. Él sale electo en las elecciones de 1905 para el Consejo Municipal. Un abogado del Partido Conservador demanda esa elección y el doctor Porras es eliminado del Consejo y de la nacionalidad panameña. Se le quita su nacionalidad. Sí, sí, que se le va a devolver un año después cuando los liberales dominan el Consejo Municipal y la Asamblea. Entonces, él se queda en el país, pero se queda apátrida. No es colombiano, no es panameño, pero entonces él decide... Se retira de la capital, creo. Sí, se va a Santiago Correcto. o a Las Tablas y después decide juramentarse y lo restituyen como concejal. Bueno, interesante. Sí. Piezas de la historia. Vámonos a un cambio y al regresar en Eco 360 seguimos conversando con don Álvaro Menéndez Franco. Vamos a ver los hechos de la separación de Colombia, la gesta colonense y los símbolos patrios. Ya regresamos. Eco 360. Franco. Tras el rechazo del Tratado de Herranjay por el Senado colombiano, José Agustín Arango convoca a una junta revolucionaria secreta para lograr la separación de Colombia y poder negociar directamente con los Estados Unidos la construcción de un canal. La junta revolucionaria, compuesta por don José Agustín Arango, doctor Manuel Amador Guerrero, general Nicanor Adeo Barrio, don Ricardo Arias,
don Federico Boy, don Carlos Constantino Arosemena, don Tomás Arias y don Manuel Espinosa Batista. ¿Por qué José Agustín Arango escoge a este grupo de personas? A donde no estaba obviamente Belisario Porras. Sí, Porras estaba en el exilio, recuerde, estaba en Salvador. Él escoge a estas personas por su importancia en la vida pública. Por ejemplo, Manuel Espinosa Batista, que es muy atacado por Vargas Vila en Los Césares de la Decadencia, que es una de las bases de la leyenda negra. Le atribuye los méritos o los deméritos de Espinosa Batista, que es antecesor de un presidente panameño y que creo de la actual canciller de la República. Él tenía una farmacia y entonces dice Vargas Vila que la farmacia era del doctor Amador Guerrero, que no era médico, dice, a pesar del diploma de la Universidad de Cartagena, y que le decían el doctor Agüitas. O sea, hay una serie de errores y de mentiras, pero toda esta gente tenía una gran fuerza con la comunidad. Una persona que expande medicinas en una farmacia tiene fuerza. Y bueno, José Agustín Arango Remón era hijo de un revolucionario cubano que vino huyendo acá, del grupo de José Martí. Por eso yo le pongo el segundo apellido Remón, porque el primero le decían el avispón verde, que eso era lo que él firmaba en sus artículos en favor de la independencia de Cuba. Entonces, Carlos Constantino Arosemena tiene alguna liga familiar con Arango. Ahora, lo interesante en esto, Amador Guerrero es importante porque es el médico del Batallón Colombia. Correcto. Y es el médico del ferrocarril. Es el hombre que puede influir en Esteban Huertas y en Chaler, el que maneja el ferrocarril. Y lo hizo. Y lo hizo brutalmente bien. ¿Qué pasó el 3 y el 4 de noviembre? ¿Cómo ocurrió? Sí, es que se precipitaron los hechos. Ellos habían acordado declarar la separación, que es la fundación de una república, por lo tanto es independencia y separación, y es también una revolución política. Tiene tres acepciones. Ellos habían acordado el 28. O sea, que ese debate de si es separación e independencia es un debate. Se pueden usar las tres. No es excluyente una de la otra. Revolución, separación e independencia. Sí, porque hay un Estado nuevo, una república nueva con sus símbolos y parte de su economía canalera. Entonces, es separación porque había habido 5 antes. Correcto. Y es una revolución porque Huerta repartió armas y hubo un combate entre barcos colombianos y las bóvedas donde se le respondió el fuego. Entonces, la separación era el 28 de noviembre, pero aparece en un diario colombiano que el general José Santos Zelaya de Nicaragua, que había armado a Porras en el 900, lo había hecho llegar en una nave nicaragüense, la Momotombo, a través de Puerto Argüelles, en el inicio de la Guerra de los 1000 días, venía con armas para Calabobébora, para ayudar a los independentistas. Entonces, esa noticia provoca la llegada de buques de guerra a Colón. Llegan 2 buques de guerra colombianos con soldados aguerridos que vienen a acabar aquí con todo, con Huertas y con los conspiradores. Y esto precipita los hechos. En la mañana precipita los hechos en la publicación que se da ellos en Colombia. Es una habilidad para poder venir y decir que se van a enfrentar a los nicaragüenses en Calabobébora, pero es para perseguir a los separatistas porque había filtraciones, la ciudad era muy pequeña. Ellos se reunían en una finca de los Arias Feroz que se llamaba Vistahermosa y que precisamente es Vistahermosa, es parte ahora de la ciudad, era la finca de los Arias Feroz. Y ahí hay un incidente que va a ser contestado muchos años después, cuando un general colombiano que era partidario de la independencia, el general Tacón, creo que se llamaba, él va a un banquete con los Arias Feroz y los conspiradores y lleva una bandera norteamericana. Y al terminar la intervención oratoria de los separatistas, él recorta una estrella de la bandera norteamericana y se la entrega a Arango Remón y le dice: esta estrella porque ustedes van a ser una estrella más de los Estados Unidos, que es lo que va a contestar el extinto general Torrijos en el Consejo de Seguridad, cuando dice en el 73, en marzo, que no queremos ser una estrella más en la bandera de los Estados Unidos. Él responde esa parte histórica que es poco conocida en Panamá. ¿Por qué? Porque Torrijos se dedicó a estudiar a los historiadores colombianos que atacaban, que provocaban la leyenda negra.
Entonces le Interesante. contesta el incidente en la finca de los Arias Feroz de este general que nos presenta como un Puerto Rico. Qué bien. Eso es interesante, ¿no? Interesante episodio. Y el acta de independencia, si pudiéramos hablar El un poco acta de cómo se independencia es escrita por una comisión presidida por Carlos Antonio Mendoza con la participación de Nicanor Villalaz, que después va a dictar el escudo de armas. Correcto. Y está un tercer redactor, que creo que es Demetrio H. Britt, que fue presidente de facto de Panamá entre las 10 de la noche del 3 de noviembre y las 3 de la tarde del 4 de noviembre. No se le ha hecho el honor de ponerlo en la galería de la Demetrio presidencia. Sí, él fue presidente varias horas, casi un día. Entonces, ellos redactan esto en la maquinilla de Nicanor Villalaz en calle 14 Oeste. Y es un acta de independencia que explica las motivaciones de la separación y termina diciendo, nos separamos como el hijo de un padre y que es un hijo agradecido que se separa sin odios ni rencores. Eso es importante. Es importante tirándole la toalla a los colombianos. Bueno, le hemos dado duro, pero hay que tirar la toalla. Hubiera sido bueno rescatar esa frase en la coyuntura que se dio Sí, hace está ahí unas al semanas. final del acta. Sí, hace una Al fin- semana. sí. Hubiera sido bonito Ese traer es un ese acta argumento. de mucho valor histórico y literario, porque Carlos Mendoza era un hombre brillante. Carlos Mendoza fue el primer defensor de Victoriano Lorenzo en el primer caso, en que los hermanos mataron a Pedro Espejo, y él se echó al muerto. Y entonces lo destituyen de corregidor, va a juicio en Perón Mendoza hace una defensa que debe estudiarse en todas las facultades de derecho penal, pero lo condenan al guerrillero. En ese momento era solamente un corregidor campesino, se va a volver guerrillero cuando él llega con las armas que había traído Nicaragua a Calové Borá. Él llega a Caledonia y se encuentra con la derrota de los liberales. Entonces ahí se va con las armas y se vuelve guerrillero. Llegó tarde, pues. Llegó un día tarde después del combate. Encontró solo luto, sangre, cadáveres. Entonces regresa a la sierra y dice, ¿qué hago con esto? Esto es de allá de Porras, dice. Bueno, Y eran yo- armas que venían de Nicaragua. Sí, de Nicaragua siempre apoyó a los liberales panameños. Por eso es que usted ve que mi pariente, trágicamente eliminado Hugo Espadafora Franco, responde el favor que le hicieron a Porras con la brigada Victoriano Lorenzo que él lleva a pelear allá. Así es. Es una respuesta, un pago de un mandado. Un par de años después. Sí, un pago de un peón. Pagar peón, así le dicen. Finalmente, el reconocimiento internacional de nuestro país como Estado independiente, ¿se da de inmediato? ¿Cómo ocurre esto en los...? Ocurre primero, creo que el primero es el Perú, por la influencia que tenía Panamá en el Perú. Por ejemplo, en 1821, cuando se declara por los notables ahí en el Palacio Municipal la independencia, el representante de la Iglesia Católica propone que el Istmo se una al Perú. Pero ya entre el Perú y Venezuela, o sea, entre el mariscal Lamar y el general Simón Bolívar, habían contradicciones. Correcto. Porque Simón Bolívar había separado una parte del Perú, que después se llamó Bolivia, que era el Alto Perú, y le había escrito la Constitución. Entonces viene donde los peruanos atacan a Bolívar, le dicen que es un dictador y Bolívar exila a Lamar. Entonces ellos responden matando al general Antonio José de Sucre, que va de embajador de la Gran Colombia hacia el Perú. Esa discrepancia hace que los notables de Panamá no acepten la unión con Perú, sino con Colombia. Datos que cambiaron la historia, Sí, hechos que cambiaron la totalmente, historia, o el totalmente. rumbo de las cosas. Sobre lo que ocurrió el mismo 3 y el 4 de noviembre, no hemos hablado de Esteban Huertas Sí. y el rol. Sí, Esteban Huertas es entrevistado por el doctor Amador Guerrero en el Hotel Central. Es un hotel histórico que era el mejor hotel de Centroamérica construido. Esto ocurre antes, ¿no? Sí, esto ocurre en octubre del 3. Esto construido por los franceses, que construyen donde hoy es el Museo del Canal y construyen el Hotel Central, que hay que preservarlo, es histórico. Ahí en un cuarto ellos se entrevistan con unos traguillos de vino o de seco, lo que sea. ¿Alguna bebida? Sí, estaban amenizando ahí. Entonces Amador Guerrero le dice lo que él trae como planteamiento del presidente Roosevelt de apoyar la revolución y mover los barcos de guerra, y Huertas se embellaca.
Dice, nosotros no necesitamos barcos de guerra. Nosotros necesitamos nada más que el pueblo apoye al Batallón Colombia y nos enfrentamos a los que vengan. Pero ya la orden estaba dada de Roosevelt de mandar los barcos. Que esto es lo que va a crear la discrepancia entre Huerta y los norteamericanos. En ese momento en que Amador Guerrero le habla a él le dice, doctor Amador, yo debía ponerle las esposas, arrestarlo, porque yo represento a Colombia. Yo soy colombiano, pero yo tengo una esposa panameña y tengo hijos panameños. Bueno, Amador Guerrero sabía lo que estaba haciendo. Era el que podía porque trabajaban juntos en el batallón. Él era el médico, era Amador Guerrero. Entonces, no se decide la cosa, sino que Huerta le dice, bueno, déjeme pensarlo. Pero fíjese, si yo los apoyo a ustedes, Colombia me declara traidor. Y si apoyo a Colombia, ustedes me van a odiar hasta el último día de su vida y me van a declarar traidor. Hasta voy a perder la esposa y los hijos. Así que usted me está colocando en una posición muy difícil. Déjeme pensar. Entonces Huerta se va a pensar. Pero hay una filtración, porque como le digo, el golpe revolucionario es el 28. Y los barcos aparecen con la noticia esa artificial en Colón. Aparecen los barcos con más de 600 infantes armados. ¿Sí? Entonces, a Amador Guerrero se le cae el ánimo. La casa que están reconstruyendo al lado del Hotel Central, ahí él vivía, en el último piso. El último gobernador de Colombia en Panamá era un panameño, que después fue presidente, José Domingo Bobadilla. Y que cuando lo nombran, él le dice al presidente marroquín, yo acepto guardar el orden en favor de Colombia, pero si los ismeños deciden separarse, yo no los voy a reprimir. Por eso hay una campaña de prensa contra Bobadilla. Y ese 3 de noviembre, el primer preso es él, en el otro piso le ponen un hombre armado y dice, no se mueva de aquí. Interesante lo que nos comparte don Álvaro Menéndez Franco. Ya regresamos y seguiremos hablando con don Álvaro Menéndez Franco. Vamos a hablar de la gesta colonense y de los símbolos patrios. Ya regresamos. Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde participar a través del @EcoTV Panamá. La gesta colonense. Los colonenses tuvieron una participación destacada en la revolución. Impidieron el traslado del batallón Tiradores, lo que hizo que sus comandantes se trasladaran solos a la ciudad donde cayeron presos. Además lograron que los soldados colombianos se regresaran a su país sin disparar un solo tiro. Cuéntenos un poco sobre cómo ocurrió esto. Sí, el arresto de los generales se da cuando a las 5:30 de la tarde ellos llegaron en el tren. Schaller, cumpliendo la Amador Guerrero, le dijo, mire, yo no tengo carbón para arrastrar tantos carros con los soldados. Mentira, estaba taqueado de carbón, pero lo que quería era ayudar a los independentistas. Entonces se lleva a los 4 generales del Estado Mayor de Colombia en un carro de lujo. Son recibidos en la 5 de mayo por el coronel Esteban Huerta, después lo ascendieron a general. Entonces, hasta las 5:30 de la tarde, Huerta estaba en la duda que le había dicho Amador Guerrero. Correcto. Pero cuando vienen los 4 generales con él caminando hacia donde está el Instituto Nacional de Cultura actualmente, y estaba la caballería del ejército donde está la Embajada de Francia, cuando van atravesando Catedral, el edecán del jefe del ejército, que era Francisco de Paula Castro, máximo jefe de Colombia, el edecán se despega y le pone la mano en el hombro al coronel Huerta, que era bajito, tenía un brazo menos, y le dice, Huertita, estos árboles aquí sirven para colgar a los traidores. Entonces Huerta dice, así es la cosa, me van a sustituir y nos van a ahorcar a todos, y se decide por la independencia. En ese momento. Por ese irse de boca del sobrino del presidente, que era edecán. Entonces en Colón había comunicados a través de las casas comerciales, como le he dicho. Se le manda Amador Guerrero le manda un mensaje a Porfirio Meléndez y a Orondaste Martínez, que son los jefes, diciéndole, el sancocho está a punto de hervir. Como le manda a la gente del interior, llegó Matea. Así llegó Matea, llegó la independencia. Eran claves tontas así, medio culinarias, pero que la gente las entendía. Entonces en Colón, ¿qué pasa? El coronel Eliseo Torres, que se entera del arresto de los generales al día siguiente, dice, bueno,
o me lo sueltan o yo voy a arrasar Colón, ¿no? Lo que provoca que inmediatamente los Estados Unidos desembarquen un contingente de soldados armados y los meta en la estación. Dice, usted tire la bala que quiera, pero que ninguna toque a un norteamericano, porque entonces sí intervenimos directamente. Ahora estamos nada más apoyando. Entonces Torres no se asusta. Como si eso no significara nada. Pero resulta que los espías de Porfirio Meléndez descubren que los soldados del Tiradores y otro batallón más están que hace 6 meses no cobran. Hay una vulnerabilidad ahí. Se refleja el mismo error de España en el 821, que los familiares de Justo Arosemena le pagaron el salario atrasado a los soldados españoles y los mandaron para Cuba. Entonces aquí se da igualita, se repite la historia cuando se repite. Entonces el comercio colonense hace una colecta para pagar los salarios atrasados, pero con la condición que Torres se lo lleve a Colombia. Vienen barcos y se van. Con su platita. Sí, el coronel Guillermo Andreve, el gran escritor, lleva a 3 de los generales al barco, pero uno se queda en Chiriquí, que es el general Juan B. Tovar, que hace una hermosa familia acá. Él no vuelve a Colombia. Y allá en Colombia entierran simbólicamente a Esteban Huerta y le ponen una lápida, aquí ya hace un traidor. Mientras que nosotros lo aplaudíamos el 4 de noviembre, que salía muy bien vestido con el uniforme, las charreteras, las condecoraciones y sus manos falsas, y lo íbamos saludando todos los estudiantes, porque aquel era un héroe. Sin embargo, la historia no recoge el heroísmo de Huerta. Él tuvo que escribir sus memorias. Cuando él regresa de Francia, donde estuvo un año estudiando la organización militar de Francia, se encuentra con que los Estados Unidos ha presionado a Amador Guerrero para que elimine el Ministerio de Guerra y disuelva el Batallón Colombia. Y esa es otra anécdota en que él va al palacio y le reclama a Amador Guerrero. Y le dice, usted es un viejito traidor. Usted es un viejecito malagradecido. Entonces la escolta de Amador Guerrero lo saca a la fuerza del palacio y él se va a Pocrí. Y allá le mandan su jubilación a los 35 años. Le faltaban 30 años de servicio, lo jubilan prematuramente con 500 balboas. Imagínense, un campesino ganaba 75 centavos de balboa al día y este señor tiene 500. Entonces él compra, en Colombia manda a comprar un ingenio de azúcar que es el que le va a vender a la familia Chiari para el famoso ingenio que se va a desarrollar en Coclé. Entonces él regresa a Panamá y sigue participando en los desfiles hasta que muere el 31 de julio de 1945. Interesante el papel de Colón, la gesta colonense y estos datos históricos. Sí, la hija de perdonen que lo cuarte, la hija de Próspero Meléndez, que llegó hasta los 90 años, fue declarada prócer. Aminta Meléndez es la que hace el papel de atravesar las líneas del tren para poder hacer llegar unos mensajes que ya se habían interceptado por parte de Liceo Torres. Ella los manda entonces escritos a través de una estación del tren en la ruta Colón-Panamá, que le van a llegar a Amador Guerrero en cuestión de 1 hora con los pocos carros que funcionaban, porque sencillamente se mantenía Chalera, aquí no hay carbón, tú no puedes mover esas tropas. Ese era su rol. Claro. Y el 5 de noviembre se proclama la independencia, que en mi opinión es el cierre de la gesta. El 5. El 5. Tenemos que irnos a un cambio. Sí. Perdone que lo haya cortado allí, pero vamos a seguir en el último bloque cerrando este tema y además vamos a hablar brevemente de los símbolos patrios. Ya regresamos. Eco 360. De vuelta para nuestro último bloque. Don Álvaro, mientras todo esto ocurría de manera paralela, se iban creando los símbolos de la nueva nación panameña. La bandera, toda una aventura, su creación. Doña María Osa de Amador la confeccionó a escondidas junto con Angélica Bergamoto de la Osa, basada en el diseño de Manuel Encarnación Amador, hijo de Manuel Amador Guerrero. Hijo del primer matrimonio. Amador Guerrero fue casado 2 veces con una dama de Soná, de apellido García Terrero. Y el pintor de la bandera, que era un excelente pintor expresionista, es hijo de esa señora.
son los García Terreros, pero los otros hijos son Amador de la Osa también, con la prócer, porque cuando llegan los barcos él se asusta. Y entonces doña María de la Osa de Amador le dice, levántate de la hamaca, no te asustes, échate una pistola al cinto y ando a buscar a todos, caigan peleando, no se rindan para que lo sacrifiquen en los palos de catedral. Bueno, cuando Amador Guerrero estuvo en Nueva York, que Bruno Varilla le habló de toda la entrevista con Roosevelt, y que él fue y regresó jugando póker, porque él jugaba póker con los soldados enfermos en el Batallón Colombia y era un maestro del póker. Entonces, en esa forma él pagó su viaje de ida y su viaje de vuelta y su hotel, que no fue un hotel de 5 estrellas, sino de 3. Entonces, él recibe de parte de Madame Bruno Varilla, la esposa del ingeniero francés, recibe una bandera. Ella le dice, yo le echo la bandera al Estado que van a hacer. Y él, por cortesía, la doble y se la mete en el saco. Entonces, al llegar acá, va a Vista Hermosa, a la reunión en la finca de los Arias Feroz, y le dice, mire, aquí está la bandera que me hizo Madame Bruno Varilla. Entonces ellos dicen, nosotros no queremos que esa bandera la haga ella, con toda cortesía, esa bandera la tiene que hacer un panameño. Que es entonces cuando Manuel Encarnación Amador, a quien conocí mucho de niño, estuve asistiendo a algunas de sus clases de Panamá en el arte y oficio viejo, le traza en un papel de 8,5 por 11 la bandera. ¿Ve? Pero cuando se confeccionan las banderas acá en Avenida Sur, que ahora se llama Victoriano Lorenzo la avenida, la casa de una señora de apellido Escobar, ahí se cose con una máquina de mano, se hacen varias copias de la bandera. Algunas personas que reciben la bandera después del 4, que es el Día de la Bandera, la invierten. Correcto. Ahí comienzan los problemas hasta Desde actuales. Y todavía seguimos. Sí, en Colón se usa el rojo pegado al asta, partiendo de la base de que los liberales son mayoría en Panamá y no los conservadores. Pero la Asamblea Nacional, cuando va a aprobar la bandera en el 4, le vuelve a poner el color azul al lado del asta, como es actualmente. Y así se quedó la bandera, no ha habido mayor problema, pero los problemas vienen con el himno y con el escudo de armas. Sí, bueno. El escudo de armas se abre un concurso. Donde participan, sí, creo que arriba de 100. 103 trabajos. Entonces, Nicanor Villalaz, que era un juez y un lingüista, tuvo polémicas con la Academia Española de la Lengua y les corrigió algunas cosas. Él idea el escudo, pero él no pinta. El que pinta es su hermano Sebastián y está en el Ecuador. Entonces, él consigue al pintor de la Compañía Universal del Canal Francés, que era un alemán que tiene ahora descendientes, ¿verdad? Apellido Lem, Maximiliano Lem. Él le dicta el escudo a Maximiliano Lem para entrar al concurso. Y Maximiliano Lem lo hace como se lo dicta. El primer lema es paz, libertad, unión y progreso. Maximiliano Lem, después de meter que ellos llegan tarde, ya no están en el concurso. Entonces, pero la comisión dice, bueno, este llegó tarde, pero es el que se merecía el premio, vamos a tirarle el problema a la Asamblea. La Asamblea dice, bueno, vamos a abrir otro concurso, pero aprobemos este provisionalmente. Bueno, en eso vienen cambios. Vienen cambios en el escudo, sí, que vienen, cambios. Por ejemplo, se elimina la hoz, que estaba junto a la Sahón, ¿verdad? Que representa en el escudo a los campesinos, a los agricultores, y la pala que representa a los obreros. El pico, viene a aparecer el pico en 1941, cuando el doctor Arnulfo Arias lo incorpora y le elimina, el lema de Promundo y Beneficio, que era el lema de la Compañía del Canal. Y que Max Lem le dice a él, el otro lema es muy largo, este es en latín, el canal va a ser el servicio de la humanidad, Promundo y Beneficio, para beneficio del mundo. Entonces a Arnulfo Arias no le gusta y lo hace cambiar y pone honor, justicia y libertad. Ya tiene 3 lemas. Pero antes de esto se abre otro concurso y se presentan como 1000 propuestas. Y el lema que gana es por encima de nosotros solo Dios. Y los diputados se embellacan unos contra otros. ¿Cómo vas a poner eso? Estás irrespetando al Papa, eso es muy pretencioso. Nosotros somos hechura de Dios, no pueden... Los problemas de hoy no son nuevos. No, son heredados, mire.
Finalmente, en el 49, en la segunda administración del doctor Arias Madrid, se cambia totalmente la ley, se eliminan las banderas del escudo, pero nadie le hace caso. Todo el mundo sigue poniendo las banderas al escudo. ¿Comprende usted? Honor, justicia y libertad. La gente sigue poniendo el promundo y beneficio. Él elimina la provincia del Darién, la vuelve parte de la provincia de Panamá, y la provincia de Herrera se la suma a la provincia de Los Santos. Hay que quitar 2 estrellas de allá arriba, quitarlas. Nadie las quita, más bien ahora hay que subir una. Usted sabe el gasto, ¿no? Toda la papelería del Estado, todos los escudos de la embajada, las escuelas, todo. Cada cambio que hagas del escudo, creas un gasto tremendo, como es cuando le cambias el nombre a los aeropuertos. Entonces, esta polémica, que me parece muy interesante, arranca de 1904 para acá. El himno también. El himno tiene Vamos a cerrar con el himno. Sí, un verso que dice: en tu suelo no pueden vivir los señores, refiriéndose a los tiranos, al mandamás, al hombre fuerte. Entonces se cambia, la asamblea lo cambia. En tu suelo sembrado de flores, a los besos del tibio terral, ya no pueden vivir los señores. Bueno, eso Solo se elimina reina y se mete otro verso en el año 25, que es cuando ya la Asamblea Nacional adopta los 3 símbolos patrios. Pero ya vemos que en el 41 son modificados. Un comentario final sobre la coyuntura actual. Vamos a saltarnos. Sí. 90, bueno, a mí me 80 cuenta, años. yo... Veo que estas diferencias vienen desde 1903. Desde que se mete el escudo fuera de concurso. Hay demandas. Varios de los participantes demandaron el escudo, porque Hoy, dice él estaba fuera de concurso. Hoy se ha generado todo un debate, que es un debate muy apasionado, Sí, sobre pero qué muy se interesante. debe, qué no se debe, si lo importante es el sentimiento con que tú Sí, llevas sí. y portas. Y ayer yo decía en el programa que cuando uno revisa toda la legislación, parecieran ser muchas más las reglas de uso y las prohibiciones. Sí, porque que hay abuso. que el fomento. Porque hay abuso. Mira, en esto juega un gran papel la respetable Cámara de Comercio e Industria de Panamá, que presenta no menos de 100 fotografías de violaciones de nuestros símbolos en el exterior y en el interior del país. Por ejemplo, unos zapatos en Nueva York, una serie de zapatos con la bandera en los zapatos. Ya sabes lo que pisa el zapato. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a aceptar eso? El boxeador se pone la bandera o el escudo en el pantaloncillo, lo tumba, eso va al suelo. Y las banderas y los símbolos no deben caer. Y le roban la pelea, entonces llega Bravo y tira en el baño el pantaloncillo con la bandera y la arrastra ahí. ¿Ves? El otro dice, bueno, pero ¿por qué yo no la puedo poner en mi retrovisor? Digo, porque te puedes estrellar, porque la bandera te puede llevar a un accidente. Y así anda todo. Una señora me llama en la polémica, pero yo estuve en esa comisión y salí por otras razones. Me dice, ¿y usted puede prohibirme a mí que yo le ponga la bandera a un bloomer, a un calzonario? Le digo, ese no es problema mío, sino de su esposo. Bueno, yo quiero agradecerle, don Álvaro Menéndez Franco, por haber compartido tanta historia, su conocimiento, su experiencia, para beneficio de toda nuestra audiencia. Muchas gracias por estar aquí hoy. Estoy siempre al mandar de usted. Es un honor haber estado con este programa nuevo. Y yo creo que los conocimientos que yo he adquirido de los demás, leyendo mucho, pues no soy inventor de nada. Yo invento poesía, pero no historia. Sí, me gustó mucho, Sí. me gustó mucho. Queremos agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros y nos vemos de vuelta el martes a las 8 de la noche. Chao. Eco 360.